Sebastián estaba solo en su oficina, una fortaleza de vidrio y mármol en lo alto de la ciudad. Las luces afuera brillaban como estrellas artificiales, pero para él solo eran el reflejo de su propio poder. Frente a un espejo dorado, ajustaba la corbata con movimientos firmes, casi mecánicos, como si esa perfección fuera una extensión de lo que creía ser. Su mirada no era de orgullo, sino de un control absoluto. Murmuraba su discurso en voz baja, cada palabra ensayada con precisión, cada gesto pensado para impresionar. Era la noche decisiva para consolidar su lugar en la cima, el lugar donde sentía que pertenecía. El sonido del teléfono vibrando rompió el silencio con una estridencia casi incómoda. Sebastián lanzó una mirada rápida al dispositivo sobre la mesa de mármol. Era Valeria. El mensaje era simple, casi dulce. ¿A qué hora debo estar lista para la fiesta? Por un momento, algo cruzó por sus ojos, tal vez un recuerdo distante o una vacilación. Pero pronto fue reemplazado por la fría expresión que llevaba como armadura. Tomó el teléfono y respondió con frialdad quirúrgica. No creo que sea el lugar adecuado para ti. Al enviar el mensaje, un extraño alivio se dibujó en su rostro, como si hubiera tachado una obligación innecesaria de su lista. Volvió a mirar el espejo, pero esta vez, por una fracción de segundo, el reflejo pareció mirarlo de vuelta, juzgándolo en silencio. Al otro lado de la ciudad, Valeria estaba sentada en su cama, sosteniendo el teléfono con dedos temblorosos. La luz fría de la pantalla iluminaba su rostro mientras leía y releía el mensaje. Las palabras resonaban en su mente como una bofetada, cada letra cargada de un desprecio silencioso. No lloró de inmediato, permaneció inmóvil, como si el golpe la hubiera dejado aturdida. Cuando finalmente dejó el teléfono a un lado, sus ojos comenzaron a brillar y las lágrimas llegaron, calientes y silenciosas. Sobre la cama, un vestido azul sencillo permanecía cuidadosamente extendido. Lo había elegido con tanto cariño, imaginando cómo reaccionaría él al verla. Ahora, ese vestido parecía una broma cruel. Valeria se levantó y caminó hacia una pequeña mesa donde un marco de madera con una foto de su boda estaba colocado. Tomó la foto con cuidado, observando la sonrisa radiante que ambos compartían aquel día. ¿Dónde estaba ese hombre? ¿Dónde estaba ese amor? Las lágrimas caían, empañando el vidrio, mientras presionaba la fotografía contra su pecho. Cuando finalmente miró el espejo del cuarto, su reflejo parecía distante, casi extraño. Cerró los ojos y respiró profundamente, pero el dolor no disminuyó. Era como si una herida invisible se hubiera abierto, exponiendo todo lo que había temido enfrentar durante tanto tiempo. De fondo, el sonido de un reloj marcando los segundos llenaba el ambiente. Cada golpe parecía más alto, más pesado, como si el tiempo se burlara de ella. Valeria secó rápidamente sus lágrimas, pero sus ojos eran diferentes. No solo había tristeza en ellos, había algo nuevo, una chispa de algo que aún no se manifestaba por completo, pero que ya comenzaba a tomar forma. El sonido del reloj continuaba, pero esta vez ella parecía lista para escucharlo. El salón era una obra de arte en movimiento, un espacio donde cada detalle parecía haber sido diseñado para deslumbrar. Los candelabros colgaban del techo como cascadas de cristal, proyectando reflejos dorados sobre el mármol pulido que parecía brillar bajo los pies de los invitados. Las mesas estaban adornadas con centros florales exóticos, combinando colores vibrantes que contrastaban con el suave murmullo de las conversaciones. Los camareros, vestidos impecablemente, se movían con precisión casi coreografiada, llevando bandejas repletas de copas de champán que parecían capturar y devolver la luz del lugar. Era un escenario digno de una noche donde el lujo no solo era un complemento, sino un personaje más. Sebastián estaba en el centro de todo, como siempre. Su postura era erguida, su presencia
magnética. Las conversaciones giraban a su alrededor como planetas alrededor del Sol. Cada risa que soltaba, cada sentimiento con la cabeza, parecía calculado para transmitir control absoluto, la imagen perfecta de un hombre exitoso e imperturbable. Las personas lo rodeaban, ansiosas por ser vistas con él, por escuchar alguna palabra de aprobación de su parte. Para ellos, Sebastián era mucho más que un empresario. Era un símbolo de triunfo, alguien que había alcanzado lo que muchos solo podían soñar. Sin embargo, esa perfección cuidadosamente proyectada se vio interrumpida cuando, en medio de una conversación, alguien preguntó casualmente: ¿Y Valeria? ¿Por qué no te acompaña esta noche? La pregunta, formulada con un tono inocente, pareció cortar el aire por un breve instante. Sebastián, maestro en manejar situaciones incómodas, apenas permitió que una sombra de incomodidad pasara por su rostro. Tomó una copa de champán de una bandeja cercana, dio un sorbo pausado y con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, respondió: Ella prefirió quedarse en casa esta vez. La frase flotó en el aire, ligera pero cargada de un significado que nadie quiso cuestionar. Rápidamente Sebastián cambió el tema, redirigiendo la atención hacia la fusión que marcaría un antes y un después en su carrera. Pero algo en la atmósfera había cambiado. Aunque Sebastián seguía siendo el centro de atención, un observador atento habría notado un matiz diferente en su interacción. Cada sonrisa parecía un poco más rígida, cada risa un poco más vacía. En medio del lujo y la admiración, había un vacío que incluso el brillo de las luces no podía ocultar. La ausencia de Valeria, aunque apenas mencionada, parecía un eco persistente, una presencia intangible que contrastaba con la grandiosidad de la noche. Mientras los invitados seguían riendo y brindando, algunos miraban a Sebastián con una curiosidad silenciosa, como si intentaran descifrar lo que realmente se ocultaba detrás de su fachada impecable. Más tarde, cuando Sebastián fue llamado al escenario, los aplausos llenaron el salón como una ola. Caminó con paso firme hacia el micrófono, su silueta proyectándose bajo las luces como si fuera una figura esculpida en mármol. Su discurso comenzó con la misma confianza de siempre, su voz resonando con autoridad mientras hablaba de estrategias, logros y futuros prometedores. Pero para aquellos que prestaban atención, había algo que no cuadraba. Las palabras eran perfectas, el tono era firme, pero debajo de todo eso parecía haber un leve temblor, una grieta apenas perceptible en su armadura. Cuando terminó, los aplausos estallaron de nuevo, aún más fuertes que antes, y Sebastián sonrió. Pero aquella sonrisa amplia y bien ensayada era como una máscara brillante, vacía, pulida y sin alma. La noticia llegó a Valeria como un cuchillo silencioso, cortando profundamente antes de que pudiera darse cuenta. Estaba en el pequeño café donde solía reunirse con Mariana, su mejor amiga, cuando escuchó los murmullos. Dos mujeres en una mesa cercana hablaban en voz baja, pero las palabras eran lo suficientemente claras como para perforar el aire. ¿Sabías que Sebastián dijo que su esposa no tiene nada que ver con este mundo? La llamó poco adecuada. Valeria, que había estado revolviendo su café distraídamente, sintió que la cuchara temblaba en su mano. Se quedó inmóvil, como si al no moverse pudiera evitar que las palabras la alcanzaran por completo. Pero ya era tarde. Mariana, que había notado el cambio en el rostro de su amiga, inclinó la cabeza, tratando de captar su mirada. «¿Valeria? ¿Qué pasa?» Valeria apenas pudo articular una respuesta. Su mente estaba atrapada en una maraña de emociones: incredulidad, humillación, tristeza. Los recuerdos de la noche anterior, su vestido olvidado, las lágrimas que había derramado en silencio, se mezclaban con esas palabras crueles que ahora resonaban en su mente. Finalmente, con un susurro apenas audible, murmuró: «Él habló de mí». Mariana frunció el ceño, una mezcla de preocupación y enojo encendiendo sus ojos.
¿Qué dijo? ¿Qué escuchaste? Pero Valeria no podía repetirlo. Cada sílaba que formaba esas frases era como un peso que hundía aún más su corazón. Esa noche Valeria se sentó frente al espejo de su habitación, pero no para mirarse. Tenía la mirada perdida, fijada en un punto invisible más allá de su reflejo. Por un instante, su mente viajó a un tiempo diferente, a una versión más joven y llena de vida de sí misma. Un flashback la llevó a aquel día en que conoció a Sebastián. Era una tarde cálida en una feria local, donde ambos habían chocado por accidente mientras buscaban el mismo libro en un puesto de segunda mano. Él había sonreído de una manera que parecía iluminar todo a su alrededor, y ella había reído, nerviosa pero encantada. Hablaron durante horas, y en ese momento, Sebastián no era el hombre frío que conocía ahora. Era apasionado, soñador, alguien que hacía que el mundo pareciera lleno de posibilidades. Pero esos recuerdos dulces pronto se oscurecieron. Otro flashback se coló en su mente, años después, en una cena de negocios, donde Sebastián ya empezaba a mostrar signos de su transformación. Había interrumpido a Valeria cuando ella intentó hablar, haciendo un comentario que la dejó en silencio mientras los demás reían cortésmente. Fue una herida pequeña en el momento, pero ahora, mirando hacia atrás, veía que había sido una de muchas. Cada palabra despectiva, cada mirada de desdén, había construido un muro entre ellos, ladrillo por ladrillo. De regreso al presente, Mariana la observaba desde el marco de la puerta. No puedes seguir así, Valeria. Tienes que hacer algo, no por él, sino por ti misma. Las palabras de su amiga eran duras pero llenas de verdad. Mariana se acercó y tomó sus manos. Mírate, tienes tanto que ofrecer. Él no define quién eres. Valeria, con los ojos aún húmedos, asintió lentamente. Algo dentro de ella, una chispa apenas visible, comenzó a encenderse. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, se permitió imaginar una vida diferente, una en la que no tuviera que mendigar la validación de nadie, ni siquiera de Sebastián. Cuando cerró los ojos antes de dormir, una resolución comenzó a formarse en su interior. Sebastián había roto algo dentro de ella, pero no sería permanente. Había llegado el momento de reconstruirse y esta vez lo haría con una fuerza que él jamás podría entender. Valeria despertó con una sensación diferente esa mañana, como si algo en su interior hubiera cambiado durante la noche. Las palabras de Mariana aún resonaban en su mente. Él no define quién eres. Se quedó un momento sentada en el borde de la cama, mirando sus manos como si buscara algo en ellas, una fuerza que durante años había olvidado. Respiró hondo y, por primera vez en mucho tiempo, decidió que haría algo por ella, no por nadie más. Esa chispa que apenas se había encendido ahora comenzaba a arder con más intensidad. Ese mismo día, Mariana la llevó a un estudio de moda donde trabajaba una amiga de confianza. El lugar era un torbellino de creatividad. Telas de colores vibrantes colgaban de los estantes, bocetos cubrían las paredes y el sonido de máquinas de coser llenaba el aire. Valeria, tímida al principio, escuchó mientras Mariana explicaba. Mi amiga necesita redescubrirse, sentirse como la mujer increíble que es. El personal stylist, un hombre llamado Esteban, la miró con una sonrisa cálida y asintió. Confía en mí, vamos a hacer maravillas. Esa tarde, Valeria dejó el estudio con un plan y una sensación renovada de esperanza. En los días siguientes, su rutina comenzó a transformarse. Se inscribió en un curso de moda para entender no solo cómo vestirse, sino cómo expresar quién era a través de lo que llevaba. Descubrió que la ropa no era solo una herramienta de apariencia, sino una extensión de su personalidad. Esteban trabajaba con ella en cada detalle, desde los colores que resaltaban su piel hasta los cortes que destacaban su figura. No se trata de encajar en el molde de nadie, Valeria. Se trata de que encuentres lo que te hace sentir poderosa,
Y poco a poco, eso comenzó a suceder. Además, Mariana la animó a asistir a clases de postura y comunicación. Al principio, Valeria se sentía fuera de lugar en la sala llena de espejos, intentando caminar con confianza frente a extraños. Pero con el tiempo, los movimientos que antes se sentían torpes se volvieron fluidos. Aprendió a mantener la cabeza en alto, a mirar a los ojos sin titubear, a usar su voz con firmeza y claridad. No era solo su exterior lo que cambiaba, algo en su interior también se fortalecía, una confianza que había sido enterrada bajo años de inseguridad. Una tarde, mientras practicaba caminar con tacones en un pasillo largo y vacío del estudio, Esteban la observó desde la distancia y dijo con una sonrisa: «Ahí está. Esa es la Valeria que siempre estuvo escondida». Ella se detuvo y, al mirarse en el espejo, casi no se reconoció. Pero esta vez, no era la ropa o el maquillaje lo que la hacía diferente. Era la manera en que se sostenía, como si finalmente hubiera reclamado su lugar en el mundo. Valeria no hacía todo esto con la intención de recuperar a Sebastián. Cada paso que daba era por ella misma, por la mujer que había olvidado que podía ser. No buscaba vengarse ni probarle nada a nadie. Lo único que deseaba era reencontrarse con esa versión de sí misma que se sentía libre, segura y llena de vida. Y mientras cerraba el diario donde había comenzado a anotar sus pensamientos, escribió una frase que resumía todo lo que estaba viviendo. No es para ser aceptada, es para recordarme quién soy. El salón del evento benéfico era majestuoso, decorado con elegancia clásica. Largas mesas con manteles impecables se alineaban bajo candelabros que lanzaban reflejos dorados sobre el mármol. Las conversaciones fluían, mezcladas con el tintineo de copas y risas discretas. Sebastián estaba en el centro, dominando con su presencia mientras hablaba de proyectos filantrópicos con empresarios. Todo parecía perfecto hasta que algo rompió la armonía. Las puertas se abrieron y todos giraron hacia la figura que apareció en el umbral. Valeria. Llevaba un vestido negro sencillo pero impactante que resaltaba su elegancia natural. Su cabello recogido en un moño alto dejaba ver su cuello esbelto, adornado solo con un collar de diamantes pequeños. Pero lo que más llamaba la atención era su porte. Caminaba con una seguridad inquebrantable, con la cabeza en alto y la mirada fija. No había rastro de la mujer tímida que muchos recordaban. Sebastián sintió primero el cambio en la sala antes de girarse. Cuando la vio, su expresión se congeló. La copa que sostenía tembló ligeramente y aunque intentó recomponerse, no pudo apartar la mirada. Valeria avanzaba, saludando con sonrisas tranquilas, completamente ajena a su reacción. Ramón, uno de los rivales más notorios de Sebastián, fue el primero en acercarse. «Valeria, estás radiante esta noche», dijo ofreciéndole una copa. Ella aceptó con elegancia. «Gracias, Ramón. Es un placer verte aquí». Su voz era firme y segura, dejando claro que la antigua Valeria había quedado atrás. Sebastián observaba desde la distancia, sus manos apretando la copa. Cada sonrisa, cada palabra dirigida a Valeria lo incomodaba, pero lo que más lo perturbaba era su indiferencia hacia él. Ella nunca buscó su mirada ni dio señales de que su presencia importara. Para Sebastián, eso era nuevo y desconcertante. Para Valeria, la noche no se trataba de él. No buscaba validación, solo celebrar cuánto había crecido. Caminaba con la certeza de que no necesitaba la aprobación de nadie. Cuando Sebastián finalmente se acercó a hablar, ella lo miró con una sonrisa serena. «Sebastián, espero que disfrutes la noche». Antes de que él pudiera responder, Valeria giró y se alejó con gracia, dejándolo atrapado entre la admiración y el vacío de haberse convertido en un espectador de su propia pérdida. Sebastián la observaba desde el otro extremo del salón.
sus pensamientos enredados entre la confusión y una creciente necesidad de acercarse. Valeria, envuelta en una elegancia inquebrantable, hablaba animadamente con un grupo de invitados, ajena a la tensión que él sentía. Finalmente, decidió actuar. Caminó hacia ella con pasos firmes, pero su seguridad vaciló cuando sus miradas se encontraron. Valeria no evitó su mirada, pero tampoco mostró emoción. Una leve sonrisa, cortés y distante, fue su única respuesta. «Valeria, ¿podemos hablar un momento?», preguntó casi en un susurro. Ella lo observó durante un segundo, asintió con la cabeza y lo siguió hasta un rincón más tranquilo del salón. El aire entre ellos estaba cargado de un silencio incómodo. Sebastián intentó encontrar las palabras adecuadas, pero Valeria lo interrumpió antes de que pudiera hablar. «¿Qué necesitas, Sebastián?», preguntó con calma. Su tono era educado, pero distante, como si estuviera hablando con un desconocido. Él respiró hondo, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que no tenía el control. «Quería verte, hablar contigo. Necesitaba explicarme». Valeria cruzó los brazos suavemente sin perder la compostura. «¿Explicarte? ¿Sobre qué exactamente? ¿Sobre las palabras que escuché aquella vez? ¿O sobre los años en los que me trataste como si no fuera suficiente?». Cada palabra era como una daga, no por su tono, sino por su precisión. Sebastián desvió la mirada, incapaz de sostener su intensidad. «No era mi intención. No quería lastimarte», murmuró. Ella rió suavemente, pero no había alegría en su risa, solo resignación. «¿De verdad no te diste cuenta de lo que hacías? Cada comentario, cada gesto, cada vez que decidías que no era adecuada. Todo eso fue construyendo un muro entre nosotros», de Sebastián. «Un muro que, para ser honesta, no sé si alguna vez se podrá derribar». Por primera vez, Sebastián no tuvo una respuesta rápida. Su fachada de seguridad se derrumbó, dejando al descubierto a un hombre que parecía perdido. No lo veía Valeria. Estaba tan obsesionado con el éxito, con demostrarle al mundo que era el mejor, que no me di cuenta de lo que estaba sacrificando, de lo que te estaba sacrificando. Su voz tembló al final, y por un momento pareció más humano de lo que Valeria recordaba. Ella lo miró con una mezcla de tristeza y determinación. «Sebastián, no puedes arreglar lo que pasó con palabras bonitas. No estoy aquí para escucharte justificarte. Estoy aquí porque decidí que no voy a vivir mi vida esperando que alguien vea mi valor. Ya lo veo yo misma y eso es suficiente». Él asintió lentamente, como si finalmente entendiera lo que había perdido. «Valeria, solo quiero que sepas que lamento todo. ¿De verdad?». Ella lo observó en silencio, evaluando la sinceridad en sus ojos. Finalmente, con una leve sonrisa que no llegaba de a ser cálida, respondió: «Acepto tus disculpas, Sebastián, pero lo que hagas a partir de ahora será lo que realmente cuente». Sin esperar una respuesta, Valeria giró y volvió al salón, dejándolo solo con sus pensamientos. Esta vez, Sebastián no intentó detenerla. Sabía que ella ya no dependía de él para definir quién era. Y, en el fondo, entendió que tal vez eso era lo que más admiraba de ella ahora. Valeria se dio cuenta de que algo en Sebastián había cambiado. Sus acciones, aunque sutiles, mostraban un esfuerzo genuino por demostrarle que estaba intentando ser un hombre diferente. Ya no había excusas ni promesas vacías, solo pequeños gestos, un mensaje inesperado preguntando cómo estaba, una disculpa genuina cuando el pasado se hacía presente en alguna conversación. Pero Valeria no se dejó llevar por las palabras. Sabía que las verdaderas intenciones se revelan en los actos, no en discursos. Mientras él intentaba demostrar su transformación, ella continuaba avanzando en su propia vida, recibiendo invitaciones para proyectos que destacaban su confianza recién descubierta. Valeria era ahora una figura inspiradora, alguien que otros admiraban no solo por su elegancia,
sino por la fortaleza con la que había reconstruido su mundo. Los días de Sebastián eran distintos. Por primera vez, había comenzado a cuestionarse quién era y qué valoraba realmente. Una tarde, mientras revisaba un importante acuerdo con empresarios clave, recordó las veces que esas mismas personas se habían burlado de Valeria en su ausencia, despreciándola de maneras que él había permitido al no defenderla. Algo en su interior se reveló. Cerró los documentos frente a él y, con una firmeza que sorprendió a todos en la sala, rechazó el trato. «No puedo hacer negocios con personas que no respetan lo que para mí es importante», dijo antes de salir, dejando atrás las miradas atónitas de los demás. Fue un golpe arriesgado para su carrera, pero, por primera vez, Sebastián sintió que estaba haciendo algo que realmente importaba. Decidido a enmendar sus errores, organizó un elegante pero íntimo encuentro en su casa, invitando a amigos y familiares, incluidos aquellos que habían formado parte de los momentos más oscuros entre él y Valeria. Cuando todos estaban reunidos, Sebastián se levantó, con una copa en la mano, y comenzó a hablar. Su voz, aunque firme, estaba cargada de emoción. «Esta noche no se trata de negocios ni de logros personales. Se trata de reconocer mis fallos y de agradecer a quien, a pesar de todo, me enseñó lo que significa amar de verdad. Valeria, te fallé de muchas maneras, pero también aprendí que no quiero volver a ser el hombre que fui. Lo que más deseo ahora es merecer el lugar que algún día tuve a tu lado». El silencio llenó el salón y todos los ojos se posaron en Valeria. Ella, con la mirada serena, sostuvo la de Sebastián por un instante antes de asentir con una leve sonrisa. Tiempo después, en una gala benéfica, Valeria y Sebastián fueron vistos juntos nuevamente. No como el matrimonio del pasado, sino como dos personas que habían elegido empezar de nuevo desde el respeto y la igualdad. Mientras bailaban al ritmo de una melodía suave, Ramón, con una copa de vino en la mano, se acercó riendo. «Sebastián, creo que eres el único hombre que ha tenido que mover cielo y tierra para merecer un segundo baile». Valeria soltó una risa ligera y Sebastián, con una sonrisa humilde, respondió: «Y valió cada esfuerzo». Ambos compartían un momento único, rodeados de admiración y afecto. No era una historia de perfección, sino de transformación, de aprender que el verdadero amor no se trata de lo que uno espera recibir, sino de lo que uno está dispuesto a dar. Y, sobre todo, que la belleza más profunda reside en la fuerza para cambiar, para crecer y para creer, incluso cuando parecía imposible.